Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido, querida. Bienvenido, bienvenida a su canal de YouTube, el Israel del Sur. Como siempre lo decimos, no es un título. Somos el pueblo de Israel acá en el sur de América. Y este es el canal de YouTube del pueblo santo de Yahweh. En esta mañana con un nuevo vídeo, con un nuevo tema, siempre en torno a la palabra de Yahweh nuestro Dios y de nuestro maestro Yahshua. Y el objetivo final es llevar la conciencia, la información que ayude a abrir la conciencia para poder interpretar la realidad en la cual está inmerso todo este pueblo, o todos estos pueblos de América. Y una vez despertada la conciencia y entendida completamente la realidad, entonces es que tenemos esperanza, la esperanza puesta en que pueda despertarse ahora desde la conciencia, pueda despertarse la sensibilidad. Y la sensibilidad es la capacidad que tiene el ser humano de sentir, en este caso dolor, tristeza, por esa realidad que ha descubierto, que le es contraria, que es destructiva, que significa muerte, angustia, desesperación, todo lo malo. Entonces, despertada la sensibilidad, entonces ahora sí vamos recibiendo, vamos alcanzando, vamos despertando la esperanza de que pasemos a una tercera fase, que sería entonces ahora el deseo de cambiar esa realidad para beneficio de todos nosotros, de todos y de todas. Una vez que surge el deseo en el hombre, en la mujer, venezolano, colombiano, peruano, incluso en el exterior, en Europa, en el norte de América, en África, en Asia, cuando surge ese deseo de cambiar, entonces ya vamos concibiendo esperanza. Pero ese deseo poco a poco debe de ir transformándose ya de un deseo, de un simple querer, a una necesidad. Y una necesidad apremiante, urgente, de cambiar la realidad. Y en el marco de todo eso, por eso es que estamos diciendo, ¿no?, que este es el instrumento, es el canal del pueblo de Yahweh. Y es el canal de Yahweh mismo. Y claro, por supuesto que tiene rivalidades, grandes rivalidades. Desprecio por parte de uno por su humildad. Y otros no solamente lo desprecian, sino que pasan de despreciarlo a atacarlo, a ofenderlo, a tratar de destruirlo, porque lo hayan contrario. ¿Y por qué lo hayan contrario? Porque están programados por un sistema que concibe todo lo malo como bueno y todo lo bueno como malo, y entonces va formando, va indoctrinando, va imprimiendo esa concepción a cada uno de los hombres y de las mujeres que están programados por el sistema. Entonces, la gente va pensando desde ese sistema, entonces entiende lo malo como bueno y lo bueno como malo. Entonces, todo lo que se está transmitiendo a través de este canal, los principios de Yahweh, el Creador, quienes lo van recibiendo, la gran mayoría, lo van entendiendo como contrario, como malo. Y una minoría que estudia las Sagradas Escrituras, que va conociendo la voluntad perfecta de Yahweh y de Yahshua, esa minoría
entonces lo entiende como bueno. ¿Usted de qué lado está? ¿Entre cuáles se cuenta usted? ¿Entre los que entienden lo malo como bueno y lo bueno como malo? ¿O entre los que entienden lo bueno como bueno y lo malo como malo? Entonces estamos diciendo que están formados. Y ahora ese sistema con el cual está programada aquí en este espacio, aproximadamente unos 30 millones de personas están programadas con ese sistema que entiende lo malo como bueno y lo bueno como malo. Entonces toda esa masa humana, todo ese pueblo no tiene esperanza. No puedes tener esperanza porque la salvación le vendría de lo bueno que entiende como malo. Y que por supuesto al entenderlo como malo es totalmente rechazado. Y por eso es que usted ve las pocas visitas y los pocos me gusta que tiene este canal y estos vídeos que estamos produciendo. Eso es lo que justifica. Ahora, si por el contrario este canal y estos vídeos fueran verdaderamente malos, entonces serían recibidos como buenos y tendrían muchos me gustas y millones de visitas. La verdad no entra en un pueblo programado, es muy difícil. Y entonces esa programación desde el sistema, usted va a entender en el día de hoy 30 millones de hombres y de mujeres programados desde el sistema educativo, desde los textos escolares, desde los textos universitarios, desde las guías de escuela dominical en las iglesias, desde los medios de comunicaciones, impreso, radioeléctrico, televisivo, desde los mismos canales de YouTube, desde las mismas redes sociales, desde el entorno familiar, desde el seno de la familia, desde todo eso entonces va formándose a las personas en la mentira, que es lo que la Biblia llama oscuridad. Y la gente misma se vuelve oscura, se vuelve tinieblas. Por eso dice la Sagrada Escritura, antes eras tinieblas, mas ahora soy luz. Antes erais tinieblas, que simboliza la ignorancia. ¿La ignorancia por qué? Porque cuando tú entiendes lo malo como bueno y lo bueno como malo es ignorancia. Ignorancia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y Lucifer ha creado ese sistema. Y a partir de ese sistema, que es cultural, social, educativo, religioso, político, jurídico y en todas las áreas de la vida humana, a partir de ese diabólico sistema creado, ha concebido entonces una interpretación de Dios, la teología de Satanás, la teología de la serpiente, del gran dragón. Él hace su teología y presenta su interpretación de Dios a una masa humana bajo el poder de las tinieblas. Y entonces en ese Dios presentado por Satanás es que comienzan a creer. Desde esa teología de Satanás es que comienzan a expresar una fe y una esperanza falsa. Y allí se levantan religiones, iglesias, denominaciones, y se presenta una nueva figura del Mesías. Una figura falsa, un falso Cristo,
lo que nos revela a nosotros que tenemos un verdadero Cristo y un Cristo falso. En el día de hoy vamos a tratar sobre este tema. El verdadero y el falso Cristo. El verdadero y el falso Jesús. Parte 1. Para ir ayudando a todo aquel que quiera despertar a la conciencia, a la sensibilidad, al deseo y a la necesidad de cambio. Vámonos a 2 de Pedro, pero antes unas palabras de oración. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Por medio del nombre santo tuyo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo Yahshua, aquel que lo dio todo, lo sacrificó todo, Señor, al venir, Señor, al antirreino, al reino de Satanás, Señor, a desafiarlo, Señor, para poder traer el mensaje que es luz, para podernos llevarnos a la verdad, sacarnos de la mentira y llevarnos a la verdad para que podamos ser libres, Señor, al costo de su vida y de la vida de muchos de sus seguidores, Señor. Hoy te pido, Señor, por los méritos de aquel, Señor, y por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, que ilumines mi mente, Señor, y me guíes con tu Santo Espíritu, Señor, en la difícil exposición de esta palabra, Señor. Falsos Cristos, falsos profetas. 2 de Pedro, amén. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubierta herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Te doy gracias por esta tu palabra, revelada, Señor. Para nosotros comprender, para poder discernir entre un falso Cristo, un falso Jesús, un verdadero Cristo, un verdadero Jesús, que en realidad en el idioma hebreo no es Jesús, es Yahshua, y Jesús no tiene el mismo significado, y no debemos usar ese nombre Jesús, y yo lo explicaré luego por qué no, porque también he explicado en varios vídeos que los nombres tienen poderes, se activan poderes a través de los nombres. Cuando usted dice Yahshua o Yahoshua, usted está utilizando un nombre poderoso y está usted activando poder en beneficio de su vida y en contra de los poderes del mal. Porque la primera palabra, Yahoshua, Yah es Dios, mucho más que Dios, porque Dios hay muchos dioses, pero Yah es más que Dios, ¿no? Está por encima del título Dios. Y Yah es un sonido que tiene poder divino espiritual. Cuando usted dice Yah y cuando usted dice Oshua, está diciendo Salvador. Yahoshua es Dios Salvador. Para que se interprete, utilizando la palabra Dios, que no es la más apropiada, pero para que se interprete, se comprenda algo. Mientras que cuando usted dice Jesús, eso no tiene ningún significado espiritual. No se activa ningún poder con la palabra Jesús, sino con la palabra original, la que tiene significado. Jesús no tiene significado. Eso lo vamos a comprender en otros vídeos, en otros temas. Bien, pero para comprender entonces la figura de un verdadero Mashiach,
de un Mesías, tenemos que entender entonces dos cosas. Primeramente, ¿qué es Israel y qué fue David? David, el rey de Israel. ¿Por qué tenemos que entender qué es David y qué es Israel? Porque primeramente que la figura simbólica del Mesías es David. Y David fue Mesías. La palabra Mesías significa ungido, rey ungido, pero también al mismo tiempo significa libertador. Rey, o mejor, vamos a empezar así: ungido, rey, libertador. Tres cosas que nos van a identificar al Mashiach. Si no es rey, no es Mashiach. Si no es libertador, no es Mashiach. Mesías. Ahora, David libertó a Israel de la opresión de las naciones vecinas, de los pueblos enemigos que ejercían el dominio sobre Israel para oprimirlo y explotarlo. Los filisteos, los amorreos, todos esos pueblos cananeos, vecinos de Israel, vivían haciéndole la guerra permanente a Israel, esclavizando a Israel, oprimiendo a Israel. En ese contexto se presentó la necesidad histórica de que Yahweh levantara un Mesías, un Mashiach. Un Mashiach es un libertador. Ahora ese libertador va a libertar a Israel en primer lugar del modelo de los pueblos vecinos. Del modelo de los pueblos vecinos y de la opresión de los pueblos vecinos. De esas dos cosas. Pero también al mismo tiempo tiene que trasladar al pueblo de Israel al modelo de Yahweh, al modelo del Creador. Tiene que trasladarlos a ese modelo. Y al trasladarlo a ese modelo, tiene que imprimirle a ese pueblo el modelo. O sea, tiene que levantar a ese pueblo como reino de Yahweh. Y gobernarlo bajo esa figura, bajo ese modelo que sería teocracia. Y eso es, en eso consiste la gran obra de David. David es el Mesías libertador y rey que Yahweh levanta, el cual logra dominar, con su espada logra dominar a todas las naciones vecinas y someterlas. Logra pacificar a Israel. Logra sacar de Israel todas las abominaciones de los pueblos paganos. Logra establecer el modelo teocrático de monarquía teocrática. Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 5 y 29, 23. De tal manera que el Mesías, David, convirtiendo a Israel en la teocracia, en el reino de Yahweh, logra también que en Israel se establezca el trono de Yahweh en la tierra, y empieza el dominio de Yahweh sobre una nación. Se levantó el reino de Yahweh. Entonces tenemos a un Israel bajo el gobierno de Yahweh gracias a la intervención del Mashiach, del Mesías, y luego Israel bajo este modelo, libertado por el Mesías, ahora es un Israel próspero, viviendo su edad dorada, su era dorada. Se encumbró en alturas
en todo su desarrollo económico, social. Israel llegó a ser un imperio en ese momento histórico. El reino de Yahweh. Vamos a utilizar la palabra en español. El reino de Dios. Llegó a ser el reino de Dios. El Mesías levantó el reino de Dios. ¿Y cuál fue el Mesías? David. David, el Mesías. Que levantó. ¿Qué fue lo que levantó? El reino de Dios. ¿Y cuál fue el reino de Dios? Israel. Israel fue el reino de Dios levantado por David, por el Mesías. Ahora la figura prometida, porque entonces vamos a asistir con Salomón a la caída del reino de Dios. El reino de Dios cae con Salomón, cuando Salomón adopta el modelo pagano, siguiendo los dioses demonios, por la influencia de las mujeres paganas que tomó. Bendito sea el nombre de Yahweh. Siento la presencia del Espíritu Santo de Yahweh en este momento acá en mi vida. Lo siento poderosamente. Yahweh está respaldando en estos momentos para confirmar la verdad de todo lo que estoy hablando. La caída del reino de Dios, caída por apostasía. ¿Y qué quiere decir la palabra apostasía? Caída del modelo divino, del modelo espiritual, caída desde ese modelo al modelo pagano, al modelo laico, al modelo civil de las demás naciones. Bendito sea el nombre de Yahweh. Eso fue lo que significó la caída del reino de Dios. Cayó el reino de Dios. Se le puso fin al trono de Yahweh en la tierra, que al mismo tiempo era el trono de David. David se sentó por rey en el trono de Yahweh en Israel, o sobre Israel. Salomón también se sentó como rey en el mismo trono de Yahweh que en la tierra. Primera de Crónicas 29-23. Se sentó en el trono de Yahweh. El trono estaba acá, el trono de Yahweh. Dos tronos, uno celestial y uno acá en la tierra, uno terreno. Quien se sentaba allí, en ese trono, tenía que llevar el título de hijo de Dios. Búsquelo, busque información. Hay mucha información en google.com y en YouTube. El título hijo de Dios lo lleva el rey de Israel, y en especial el rey Mesías. Cayó aproximadamente por allí, a mediados allí de el año 900 antes de Cristo. Cayó el reino de Dios. Ahora, a partir de ese momento surge la esperanza ya ahora por un anuncio desde los profetas de que el reino de Dios sería levantado nuevamente por un nuevo Mesías, hijo de David. Y en ese sentido también parecido a David. O diríamos que era un David, un nuevo David para Israel, para levantarlo como reino, para levantarlo como nación de Dios, para llevarlo nuevamente a su edad dorada, para devolverlo a su edad dorada, a su grandeza, a su gloria, como pueblo de Yahweh. Entonces usted imaginará, hombre, mujer, que tengas oídos espirituales para oír y entender. Porque bien dice la profecía, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se han oscurecido sus ojos y se han endurecido sus oídos. Y ni ven con los ojos ni oyen con los oídos. Y dice también una versión de esta forma: oíd bien, mas no entendáis. Oíd bien, mas no entendáis. Porque vuestro corazón se ha vuelto insensible. Vuestros ojos se han oscurecido y vuestros oídos se han endurecido.
para que no veáis con los ojos, ni oigáis con los oídos, y no podáis recibir la salvación. Oh Padre Yahweh. Entonces ustedes imaginarán que cuando el pueblo de Israel, a partir del año 900 antes de Cristo, ese pueblo, conociendo su historia por la tradición oral y por los escritos de los rabinos y de los profetas, la grandeza de ese momento histórico que vivió ese pueblo, nunca se borró de la mente del pueblo. Nunca se borró aquel momento glorioso vivido por ese pueblo. Momento de gran riqueza, de gran gloria, de gran paz, de gran espiritualidad. Si hubiese usted estado en esos tiempos presente para escuchar las alabanzas en el templo de Yahweh y la presencia del mismo Padre Celestial acá en la tierra, en su santo templo, que lo llenaba de humo, de la gloria de Yahweh presente. Pero cuando cayó el reino, desapareció la gloria de Israel, que era Yahweh mismo. Desapareció, se fue, abandonó el templo, porque lo que llegó fue un nuevo modelo, un modelo sin Yahweh. Entonces el pueblo, recordando aquellos momentos gloriosos, aquellos momentos del encumbramiento de la nación de Yahweh, todos ellos anhelaban volver a los momentos del reino de Yahweh. Los niños soñaban con volver a ese reino, volver a vivir esa edad dorada. Y allí es donde va cobrando sentido la palabra. Buenas noticias, en griego evangelio. Buenas noticias para un corazón, para un pueblo que está esperando algo como buena noticia. ¿Y cuál es la única buena noticia que esperaba ese pueblo? Era volver a aquel modelo, al modelo del reino de Yahweh. Teocracia, teocracia. Bendito sea el nombre de Yahweh por siempre. Entonces estamos hablando de un Mesías, pero de un Mesías espiritual en el sentido de un modelo espiritual. Alabado sea el nombre de Yahweh. De un modelo espiritual, pero un modelo espiritual de sociedad, un modelo espiritual de cultura, un modelo espiritual de educación. Alabado sea el nombre de Yahweh. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Yo quiero que usted vaya abriendo su corazón para poder entender lo que Yahweh quiere que usted en este momento reciba, para que despierte, para que se abra su mente, para que usted pueda entender entonces la naturaleza, la misión del Mesías, del verdadero Jesús. En ese caso no es Jesús, es Yahshua. Porque entonces estamos presentando a un Yahshua al modelo de David, y que trae como promesa para todo un pueblo, el mismo modelo que vivió Israel en tiempo de David. Trae eso como promesa concreta, de volver al pueblo a vivir esa gloria. Ahora sí creo que usted me está entendiendo un poco. El gran problema se presenta, es que las promesas de devolverle la gloria a Israel, la gloria del reino de Yahweh, esa promesa estaba en la boca de un hombre marginal, de un campesino autodidacta, de un hombre sin ninguna importancia social, económica y política. Entonces esa promesa era vista o escuchada con desencanto, porque la gente no podían entender cómo este campesino, cómo este autodidacta,
que no tenía ningún poder económico, que no tenía ningún poder político, que no podía tener ningún poder militar, que no tenía ninguna importancia en aquel contexto. ¿De qué forma podía traer el reino de Dios? Entonces la gente era suspicaz, la gente era incrédula. ¿A qué recurre entonces Yahshua para intentar ayudar a la gente a tener confianza aún por encima de su humilde condición? ¿A qué recurre Yahshua? Recurre entonces al poder sobrenatural, al poder de Dios, a hacer milagros. Y esto hace que ocurra algo que le es contraproducente a él. Comienza a ocurrir algo que él no quería que ocurriera. Que la gente comenzó a poner más su atención, a centrarse más en los milagros, en el poder desarrollado por él, que en la promesa del reino. La gente se bloqueó totalmente al anuncio del reino y puso más atención en los milagros. Y la otra cosa es que vamos a ver, es que la gente, viendo el amor de aquel hombre, y no vamos a decir propiamente el amor de aquel hombre, vamos a ver el amor que era y que es aquel hombre. Entonces no es el amor del hombre, sino el hombre hecho amor, o el amor hecho hombre. Entonces centró más su atención en el hombre, en la persona humana de Yahshua, en los milagros que él hace, en su poder sobrenatural, y de esa manera el ideal que él trae como misión, por el ideal por el cual da la vida, por el cual se sacrifica, ese ideal queda totalmente eclipsado de la atención del público, de la atención de la gente. Entonces la gente se van identificando más con la figura de Jesús, con el poder de Jesús, más no con el ideal de Jesús. Y eso es doloroso para Jesús. Es traumático para Jesús, porque la esperanza del reino queda destruida, minimizada. Su misión queda fracasada. Y el diablo se da cuenta de esto. El diablo tiene que tratar por todos los medios de evitar el establecimiento, el levantamiento del reino de Dios, porque Él es el que ejerce el reino. El mundo estaba y sigue estando bajo el reino de Satanás, y la gran amenaza contra el reino de Satanás es el reino de Dios, el reino de Yahshua, el reino de Yahweh. Esa es la gran amenaza. De allí que entonces el diablo concibe la idea de levantar iglesias cristianas, de levantar líderes cristianos, universidades cristianas, teólogos cristianos, filósofos cristianos, para construir su modelo cristiano que eclipse totalmente el reino, que realce la figura de Cristo, los milagros de Cristo, pero que oculte el ideal y la misión de Cristo, para que de esta manera Cristo fracase en el levantamiento del reino. Y de esta manera pueda seguir el mundo en poder del maligno. Una cosa muy astuta, terriblemente astuta, por no decir inteligente y sabia, sino astuta de parte de la serpiente antigua. Entonces, Lucifer, la serpiente, el gran arquitecto universal, llamado así por sus siervos acá, los francmasones, los Illuminatis, ellos han programado al pueblo. El pueblo venezolano está totalmente programado para centrarse en la figura de Yahshua.
para fijarse en los grandes milagros, en todo el poder espiritual de Jesús. Pero bloqueado totalmente, donde no le puede entrar el anuncio de Jesús, que es el reino. Lo que Jesús quería que llegara al pueblo, al corazón del pueblo, al alma del pueblo, era el reino. Porque la misión de Él, lo que lo trae acá a nacer en este plano terrenal, es el levantamiento del reino. Ya bien explicado en otros vídeos. Esa es su misión, levantar el reino de Yahweh. Caído allá con Salomón. Y es lo que le otorga a él el título de Mashiach, de Mesías. Si él no levanta el reino, si él no es rey, no es Mesías. Por eso es que en el momento culminante lo que se pone en discusión es si es rey o no es rey. Pilato le dice: a vuestro rey he de crucificar, y ellos dijeron: no, nosotros no tenemos ese hombre como rey, nuestro único rey es el César. Al negarlo como rey, negaban el reino que él viene reclamando, porque él viene reclamando el reino para él levantarlo. Y por eso de allí la parábola de los labradores malvados. Los labradores malvados dijeron: este es el heredero, matémosle para quedarnos con la heredad. Y la heredad concretamente es Israel, el trono de Israel. Porque ya estaba predicho por el ángel cuando dijo allá en San Lucas 1:32, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces los labradores malvados, cuando dicen: este es el heredero del trono, este es el rey, vamos a matar al rey, que es uno de los títulos del Mashiach, es uno de los títulos del Mashiach, rey. El Señor Dios, o sea, Yahweh, le dará el trono de David su padre. Y ya dijimos que el trono de David su padre es el trono de Yahweh en la tierra. Y ya dijimos que ese trono simboliza el reino de Yahweh sobre Israel. Entonces él, como Mashiach, tenía que sentarse en el trono de Yahweh acá en la tierra. Y ellos, al entregarlo a las autoridades seculares romanas, su única intención fue evitar de que él levantara el reino. Pero él lo levantó. Y ya lo expliqué en el vídeo pasado cómo, de qué manera lo levantó. Porque cuando el Israel secular lo niega, lo rechaza, entonces surge la otra posición de Yahweh y de Yahshua, que es levantar un nuevo Israel. El Israel espiritual, mixto, con el remanente que lo recibió como rey, que lo reconoció como Mashiach, que entendió verdaderamente su propósito y su misión por encima de su persona y de sus milagros. Esas personas, el remanente santo. En primer lugar, judío, como olivo original, como dice allá en su analogía el rabino Shaul, cuando habla del olivo natural y el olivo silvestre, y que las ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el lugar donde fueron cortadas unas ramas naturales, y luego se conforma un olivo mixto, y ese olivo mixto es parte judío y parte conformada por nosotros, los que venimos de los que se denominan pueblos gentiles, pueblos paganos, y que ahora hemos sido adoptados como israelitas para ahora pertenecer a ese Israel mixto. Y dijimos que parte de este Israel mixto, una parte está allá en el oriente, ahorita en estos momentos está allá, en una comunidad teocrática en Jerusalén, pero que esa comunidad teocrática es contraria a toda la nación democrática llamada Israel, cuya bandera tiene un símbolo pagano,
símbolo de los demonios, la estrella de los dioses. Entonces allí tenemos en el Oriente dos Israel, el Israel secular, democrático, república democrática, francmasónica, y en medio tenemos un Israel que es el Israel espiritual, que junto con nosotros las ramas injertadas, que somos también Israel acá en el sur, injertados en aquellos, para conformar un solo pueblo, ellos y nosotros, el Israel espiritual, y que este Israel espiritual es reino de Yahshua y de Yahweh. Entonces, ahora allí tenemos la figura del Mashiach, el Mashiach que levantó el reino. El reino somos nosotros. Ese es el Mashiach nuestro, ese es el Mesías nuestro, que cumplió su misión al precio de su vida, y su misión fue levantar el reino. Pero nosotros no estamos centrados en la persona del Mashiach. Nosotros no estamos centrados en los milagros del Mashiach. Nosotros toda nuestra atención está centrada en la misión sobrenatural y natural al mismo tiempo del Mashiach, que fue levantar el reino. Y ahora nosotros tenemos que estar centrados en ser reino del Mashiach. Él es nuestro rey. Es el rey de todos nosotros. Es nuestra cabeza, como pueblo, como nación. Ahí tenemos el verdadero Mashiach. Ahora tenemos el otro Mashiach,